¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien en este último encuentro que voy a tener a partir de esta modalidad de teóricos que venimos ofreciendo junto a mis colegas Jorge Dugo y Vanina Panucci. Eh, Estamos transitando ya la última unidad del programa, unidad número 5. Ustedes ya han tenido los teóricos correspondientes, pero bueno, quería hacer un estilo de cierre, digamos, en relación a esta unidad, con una parte de la temática que ellos trataron también, que tiene que ver con los pensamientos automáticos, ¿sí? Y con la evaluación de los mismos. Más allá de la temática, también contarles y hacer comentarios en relación a, me gustaría que ustedes lo puedan hacer a través de los foros también. Si ya con antelación habían tenido información acerca de lo que es la psicología cognitiva, algo estuvimos hablando en relación a la TCC, a la terapia cognitivo-conductual. La gente que inicia la carrera quizás la han leído o han escuchado hablar, o también en relación a las terapias, si realizan terapias psicológicas, bueno, es una terapia muy alentadora con este perfil y esta modalidad que también se puede elegir en relación a realizar este tipo de terapias psicológicas, ¿sí? Y la gente que tiene ya la titulación de grado, ¿sí? Los que son psicopedagogos y psicopedagogas seguramente también lo han visto en su parte de pregrado en relación al plan curricular. La intención de esta materia en este tramo de la carrera consideramos que es de suma relevancia porque está dentro de lo que son las diferentes psicologías que interdisciplinan con nuestra disciplina, la psicopedagogía, y también para posicionarnos en el lugar que nos corresponde, ¿no? Que es el rol profesional de la psicopedagogía, que no es el mismo que el del psicólogo o el de la psicóloga, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta. Lo que es la terapia cognitivo-conductual, siempre vamos a hablar de dos roles muy posicionados, como son el terapeuta y el paciente. Nosotros pasamos a ser terapeutas, pero psicopedagógicos, ¿sí? Con lo cual, entender de lo que nos puede dar el modelo cognitivo-conductual en una sesión, en un encuentro, dentro de lo que es la clínica, ¿sí? Psicopedagógica, es muy importante porque nos ofrece diferentes herramientas, estrategias, justamente para lograr que junto al paciente, ¿sí? O a la paciente, podamos ir resolviendo las diferentes situaciones problemáticas que se presentan. Siempre con el eje puesto, ¿sí? El objetivo puesto en el aprendizaje. Por eso es una concepción teórica muy, muy interesante que nos arroja muchísimo conocimiento al respecto. También entender que es necesario abordar, una vez que estamos recibidos, diferentes estudios de posgrado. La universidad nos ofrece una formación básica, ¿sí? Como con todas las materias, y después, a la hora de ejercer nuestra profesión, los estudios de posgrado son sumamente necesarios, ¿sí? E imperantes para poder atravesar las diferentes, digamos, los diferentes trabajos o los diferentes ámbitos de inserción laboral que tengamos. La psicología cognitiva, como hemos visto a lo largo del programa, desde lo que es la introducción, la parte sociohistórica, el contexto y demás, hemos visto también cómo después se va insertando en el ámbito educativo, ¿sí? Tan importante para nuestra profesión, que tiene que ver justamente con el aprendizaje y la cognición, ¿sí? Entender cómo nuestro sistema cognitivo aprende, entender qué es una metáfora computacional, por qué hablamos de procesos cognitivos, por qué son tan necesarios a la hora de adquirir nuevo aprendizaje. Y en esta última unidad 5, la importancia que es la relación terapeuta-paciente y la relación y la importancia en este sentido del pensamiento
de los pacientes, de las personas que acceden a los diferentes tratamientos. En el caso de la psicopedagogía, bueno, qué importante es conocer los pensamientos que las personas que acceden, ¿sí?, a un tratamiento psicopedagógico, porque estos pensamientos son los que van a darnos, digamos, el tenor en cuanto a la información que esta persona, este paciente, tiene en su modalidad de aprendizaje. Miren qué importante que es. Nosotros trabajamos con el aprendizaje y poder comprender la modalidad de aprendizaje en estas personas nos va a enriquecer nuestro trabajo, nuestras hipótesis diagnósticas, nuestros perfiles diagnósticos y poder también confeccionar nuestros planes de tratamiento, ¿sí? Porque con estos pensamientos justamente vamos a tener una riqueza general en poder abordar cómo este paciente o esta paciente va resolviendo, ¿sí?, sus situaciones diferentes donde su aprendizaje debe ir en conjunto, mejor dicho, con su aprendizaje, debe ir abordando y vehiculizándolo, ¿sí? Entonces nos van a dar justamente este tipo de condimentos, ¿sí?, de información. Por eso, vuelvo a decir, como siempre les dije, parémonos siempre en nuestro perfil de egresados, de egresadas, en el alcance del título que vamos a tener a la hora de ejercer, entendiendo que somos profesionales de la psicopedagogía, no psicólogos ni psicólogas, porque justamente la terapia cognitivo-conductual es usada mucho por la psicología. Es una de mis terapias favoritas en relación a cuando elijo yo realizar terapia psicológica. Justamente es una modalidad que me interesa porque trabaja con el aquí y ahora, con la actividad estructurante en relación al pensamiento que este paciente o esta paciente, o yo, en el caso de realizar una terapia y un diagnóstico psicológico, voy a ofrecerle al terapeuta. Y tiene de muchísima riqueza y aparte tiene todo un abordaje metacognitivo, ¿sí? Recuerdan este proceso tan importante en los seres humanos, ¿no?, que es la introspección, ¿sí? Poder pensar sobre nuestro propio pensamiento. No es sencillo, no nacemos con esta habilidad, es una habilidad que la vamos a ir adquiriendo y qué importante es tener terapeutas que nos acompañen a aprenderla y adquirirla, porque no es sencillo, ¿sí? Y justamente los pensamientos abordan, son muchísimos, y no es sencillo reconocerlos, no es sencillo hacernos cargo de lo que nos pasa, ¿sí? Porque generalmente siempre los seres humanos acudimos a la culpabilidad de los demás, de la fuera, en las diferentes situaciones vividas. Y bueno, es de muchísima madurez, de madurez cognitiva, digo yo, poder reconocer y abordar las diferentes situaciones, los diferentes eventos que vamos transitando y dándoles respuesta. ¿Para qué? Para tener una mejor adaptabilidad al contexto, porque lo que buscamos es estar de la mejor manera adaptados, ¿sí? Y esto sí tiene que ver con el aprendizaje. Bueno, ahora sí, esperando que se encuentren bien, esperando encontrarlos por los foros. Nosotros ya no nos queda muy poquito, estamos cerrando un año que fue muy particular para todos, para todas, desde lo familiar, desde lo personal, desde lo económico. Con muchísimos obstáculos, ustedes, nosotros, porque nosotros también tenemos vida personal y cada uno fue atravesando por diferentes cuestiones. Nos fuimos acompañando con un gran equipo de trabajo en esta cátedra, en el resto de las cátedras, con los 3 departamentos, con la conformación de esta universidad que de alguna manera se posiciona nueva en la región norte, con carreras muy interesantes, y atravesando los diferentes desafíos que este año 2020 nos dio y ya llegando al final. Es increíble, estamos muy contentos, muy contentas de ello, de haber contado con estudiantes como ustedes que nos acompañaron, nos eligieron y aprender en conjunto. Seguramente nos vamos a encontrar el último día 27 de noviembre, que vamos a hacer una clase en vivo, una clase cierre, ¿sí? Mientras tanto, ustedes se van a ir comunicando con nosotros a través de los foros.
los vamos leyendo, llegamos a responder, a veces no llegamos a responder, vamos viendo, pero en general la respuesta se la vamos dando en lo inmediato. Bueno, desde lo personal, como titular de la cátedra, como ustedes saben que me toca dirigir en este momento el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, una enorme responsabilidad. Me siento muy, muy orgullosa, muy contenta de contar con todos ustedes como estudiantes, y que, bueno, podamos seguir compartiendo esta hermosa carrera que es la psicopedagogía, y estamos abiertos a cualquier consulta, duda, como siempre, a través de los foros o a través de la mensajería interna, desde lo personal y con el equipo de cátedra con el que cuenta Psicología Cognitiva. Bueno, ahora sí, muy breve va a ser esta clase teórica, vuelvo a decir, es para poder pensar lo que tiene que ver con la automatización de pensamientos, la evaluación de pensamientos, el capítulo 8 y 9 del texto que tenían que leer, de uno de los dos textos que tenían que leer, que uno era el de Bunge y otro el de Dec, y es como un cierre un poco a poder pensar lo que nos ofrece la teoría cognitivo-conductual. Voy a intentar compartir pantalla, ¿sí? A ver, para que ustedes vayan viendo. Espérenme, ténganme paciencia, que ya lo vamos a lograr. Ay, acá estoy. Bueno, acá estamos. Vamos a tratar de abrir toda la pantalla. Ahí está. Bueno, aquí vamos a hablar de la conceptualización cognitiva. Esto es un poco esto que yo les contaba en relación a cómo denominamos a esta unidad número 5 y a este concepto que nos ofrece la psicología cognitiva, ¿sí? Es todo, la conceptualización cognitiva tiene que ver con esto, con lo que el terapeuta cuenta, ¿sí?, a la hora de poder comprender a su paciente. Es el marco conceptual necesario a la hora de ejercer estas terapias cognitivos conductuales. Por eso acá es importante tener en claro que dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro marco de incumbencia, que es la psicopedagogía, qué cuestiones vamos a utilizar y qué uso le vamos a dar, que va a ser distinto al del psicólogo o el de la psicóloga, para poder acompañar a nuestros pacientes, ¿sí?, en el concepto de, por supuesto, de la clínica. ¿Para qué es importante? Dijimos que era el marco, el encuadre, el enfoque que la conceptualización cognitiva le daba a este terapeuta, ¿sí?, para su paciente. Es importante para hacer un diagnóstico, ¿sí? Qué importante es esta palabra, ¿sí? El diagnóstico reúne todas estas particularidades que este paciente, este niño, niña, adolescente o adulto nos presenta a la hora de realizar las diferentes entrevistas, de ver el motivo de consulta, en el caso que haya una escuela participante, todo lo que esta escuela nos provee como información. Es muy importante poder realizar un diagnóstico diferencial y entender cuál es la necesidad imperante de este paciente, conociendo los problemas, por supuesto, actuales de su desarrollo y cómo persisten estos problemas, ¿sí? Si estos problemas se iniciaron en una etapa específica de esta persona, ¿sí?, y se persistieron en el tiempo y si siguen persistiendo. Conociendo que los pensamientos, esto que yo les decía, esta estructura de pensamiento
importante, necesaria, porque somos seres pensantes, por supuesto. Ustedes saben que los pensamientos son ideas interiorizadas. Acá se sumerge el lenguaje, ¿sí? Está el lenguaje que se interioriza a modo de pensamiento. Siempre hay un contexto, hay un otro, hay una otra en esta ida y vuelta de este lenguaje que participa en esta idea interiorizada, ¿sí? Y que va generando creencias, ¿sí? Todos los pensamientos que vamos teniendo nos generan creencias que muchas veces en general disfuncionan, por eso las llamamos creencias disfuncionales. Poder visualizar, poder tener en cuenta, ¿sí? Poder reconocer las reacciones, ¿sí? Que estas personas, que estos pacientes van a tener. Hablemos de reacciones en lo que tiene que ver con las emociones, las conductas fisiológicas y del comportamiento. Ustedes ya han visto todo lo que nos sucede a nivel emocional, ¿sí? Todo lo que sucede a nivel fisiológico cuando esta emoción se pone en juego, y a nivel comportamental, asociadas a estos pensamientos, o sea, cómo reaccionamos, ¿sí? Y cómo esto se asocia, esta reacción, a este pensamiento que se presenta, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este PowerPoint. Y también la importancia en este marco conceptual del que estamos hablando de generar hipótesis. ¿Qué serían estas hipótesis? ¿Sí? Todo esto presuntivo, ¿sí? Que voy armándome como profesional cuando hago esta investigación exhaustiva a partir de este diagnóstico y de este reconocimiento de todas estas pautas que les voy contando. ¿Qué aprendizaje y qué experiencias tempranas tuvo esta persona? ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus aprendizajes, sus experiencias y qué predisposición genética? Importantísimo, ¿sí? Porque sabemos que la predisposición genética es una parte presente, imperante en esta conformación, en esta modalidad de aprendizaje, ¿sí? No definitoria, por supuesto. Ustedes saben que el contexto y todo lo que tenga que ver con el entorno va como configurando y como definiendo, ¿sí? Este aprendizaje. Bueno, todo esto va a contribuir, estoy viendo que escribí mal ahí, contribution puse, en realidad contribuyen al problema presente, a estas creencias disfuncionales. Entonces, esta hipótesis es necesaria que la formemos en relación a toda esta información que voy a ir recabando en este marco conceptual de lo que es la teoría cognitivo-conductual. ¿Por qué es importante la teoría la teoría cognitiva conductual o las terapias cognitivas? Se basan ¿por qué son importantes? Porque se basan en un modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo cognitivo, que lo vinimos viendo a lo largo de toda la materia. Este modelo cognitivo que nos permite justamente acceder a cómo el ser humano que viene a tratarse o a trabajar, ¿sí? En un modelo clínico, conoce, aprende, ¿sí? Y se inserta en el mundo del aprendizaje. Este modelo cognitivo plantea la hipótesis de que las percepciones de los eventos, ¿sí? ¿Qué sería esto? Cómo cada uno, vuelvo a ver que hay una palabra mal escrita, discúlpenme, lo voy a arreglar, que las percepciones de los eventos, ¿sí? De los eventos, de las situaciones vividas, influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas. Miren qué importante esto. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, percibimos de diferente manera la vida, las situaciones vividas, los eventos cotidianos. Estas percepciones tienen que ver con toda esta matriz de aprendizaje que les vengo contando, con todas estas experiencias tempranas, con esta parte predispuesta genéticamente que nos van a ir haciendo reaccionar de diferente manera, ¿sí? Acuérdense de las emociones, cómo nos conducimos fisiológicamente, cómo se maneja nuestro comportamiento, ¿sí? Por eso estas percepciones van a ser diferentes en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Lo que sí, el modelo cognitivo te va a permitir plantearte, ¿sí? Y realizar tu propia hipótesis de saber cómo esa persona que está en tratamiento psicopedagógico va a percibir su evento, el evento que le toque vivir.
la situación que le toque vivir, ¿sí? Y cómo eso va a influir en sus emociones y en su comportamiento. Por eso, como definitorio y como importante, los sentimientos y las formas de interpretar y de pensar de cada persona son sumamente relevantes, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos a tener una manera diferente. Y ahí es donde, desde la psicopedagogía y seguramente de manera interdisciplinaria con el psicólogo o con la psicóloga en cuestión, tenemos que trabajar con esa forma de interpretación en relación a estas percepciones, ¿sí? Para poder ir logrando una mejor calidad de vida y una mejor adaptación en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la evaluación de los pensamientos automáticos? Justamente, como les venía diciendo, contamos con pensamientos diversos, muchos, miles por día, porque somos seres pensantes, porque tenemos un lenguaje que nos va adecuando y nos va haciendo interiorizar ese mismo lenguaje en ideas, en pensamientos, ¿sí? Y permanentemente van pasando por nuestra mente muchísimos pensamientos de diferente índole, ¿sí? Estos pensamientos van a ser disfuncionales y funcionales. No quiere decir que todos los pensamientos disfuncionan nuestro sistema cognitivo. No, no, hay pensamientos que sí generan un funcionamiento positivo, ¿sí? Esto siempre pensándolo en un contexto de terapia psicopedagógica, ¿sí? En una sesión de tratamiento psicopedagógico con ese paciente que va a venir que por supuesto va a venir a trabajar con nosotros, sea un niño, un adolescente o un adulto, a poder pensar a través de todas estas hipótesis, de este diagnóstico, cuál es la demanda, qué es lo que realmente está necesitando para mejorar su aprendizaje. Entonces, focalizándonos en esta sesión, es muy importante distinguir estos dos tipos de pensamiento. Entonces, para que esta sesión, este encuentro, ¿sí?, psicopedagógico sea efectivo, tenemos que pensar y centrarnos, ¿sí?, en un determinado pensamiento automático, concentrarnos en ese pensamiento, ¿sí? Tomar el pensamiento que viene disrumpiendo esa actividad, ¿sí?, cognitiva en este paciente, poder hacer este recorte, ¿sí?, y tomarlo, ¿sí?, para poder generar y armar un encuadre de trabajo. Esto es clave para poder evaluarlo en una sesión determinada, ¿sí? Porque si queremos y pretendemos trabajar con todos los pensamientos que funcionan en ese sistema cognitivo, disfuncionales y funcionales, va a ser muy complejo. Por eso es muy importante concentrarse en uno de ellos, en el que notemos que más funciona disruptivamente. Entonces, a partir de ahí, de esta concentración, de este pensamiento automático, vamos a ocuparnos del mismo, ¿sí? ¿Cómo nos ocupamos? Vamos a ir haciendo estas consultas con nuestro paciente en relación, acá le pongo algunos ejemplos, ¿qué creencia tiene en ese pensamiento? ¿Cuánto crees o creíste en ese pensamiento? ¿Para qué? Para ponerlo en sintonía de que ese pensamiento lo tiene la persona, para poder pensar sobre ese propio pensamiento. Esto es clave, poder entenderlo. Y también cómo te hizo sentir ese pensamiento de manera emocional, ¿sí? Cómo configuró tu emoción y tu estado emocional. Esto es una primer parte muy importante a la hora de trabajar con esta evaluación en relación a este pensamiento automático. Después, indagar acerca del mismo, ¿sí? Indagar acerca de este pensamiento automático. ¿En qué sentido indagar? Preguntar y repreguntar qué creencia que subyace o qué creencia o situación está asociada a este pensamiento automático. No aparece de la nada misma por generación espontánea, ¿sí? Aquí recuerden que hay una matriz de aprendizaje en estas personas. Yo siempre hablo de matriz de aprendizaje y que tenemos todos por infinitas cuestiones, por el contexto en el que vivimos, por las personas con las que nos relacionamos, por esta predisposición genética también. Entonces, acá es importante indagar acerca de esta creencia que subyace de esta situación asociada.
Y también poder pensar junto al paciente o a la paciente la recurrencia de este pensamiento automático. ¿Es recurrente? ¿Sí? Recurrente en el sentido si permanece todo el tiempo presente y recurre en diferentes situaciones o eventos de la vida de la persona. Y si se asocia a otros pensamientos automáticos. Después, apelar a la resolución del conflicto, ¿sí? Una vez que sé que sé qué pensamiento es el que está presente, que puedo establecer una relación con el paciente, de que pueda entender cuál es el pensamiento, por qué está, por qué cree en él, si es realmente para tenerlo en cuenta. ¿Qué cosas le hace sentir emocionalmente? ¿Qué creencia subyace? ¿Sí? ¿Y qué recurrente es? Ahora sí, una vez que esté paciente y que yo reconozco cuál es el pensamiento que está ahí molestando este sistema cognitivo, empiezo a pensar en una apelación a resolver el conflicto presentado, ¿sí? A la resolución del conflicto respecto a la situación asociada con el pensamiento anterior, o sea, con este pensamiento que yo venía trayendo, ¿sí? Pensar en las posibles soluciones. Ahí es otro trabajo también que se realiza a través de diferentes estrategias. Ustedes las van a ver en los textos. Vuelvo a repetir, esto es una materia, por supuesto, básica, introductoria, ¿sí? No hay una formación específica que sí se las va a dar, si a ustedes les interesan, los posgrados, ¿sí? En lo que refiere a esta temática. Pero sí poder entender cómo trabajar estos pensamientos. Entonces, empezar a pensar en la resolución del conflicto es fundamental porque nos va a ir dando la posibilidad de pensar soluciones alternativas, ¿sí? En conjunto al paciente. Si esta cuestión es redundante y vemos que en este encuentro o en 2 encuentros o en 3 encuentros fuimos trabajando con este pensamiento automático, recurrente, obstaculizador, que no me permite avanzar en esta situación de aprendizaje y vemos que no hay mejoría o no hay posibilidad metacognitiva en este paciente o en esta paciente, paso inmediatamente a otro tema. ¿Qué quiere decir? No es que me olvido. Paso a otro tema y en algún otro momento volveremos a tomar esta cuestión, ¿se entiende? Porque no es que nos quedamos pegados todo el tiempo a esta situación hasta que salga la posibilidad de que el paciente lo pueda pensar. No, inmediatamente paso a otro tema, vuelvo a pensar en otros pensamientos, en otras cuestiones más quizás necesarias para este paciente o interesantes o motivadoras para que él pueda o ella pueda trabajar en consulta. O también si estamos con adultos también podemos jugar y demás, quizás en esa sesión de encuentro, ¿sí? Psicopedagógico, podemos establecer un juego, una dinámica diferente. Esto es lo que quiere decir el autor. Salgo de ese tema donde quedó como ahí fijado y no nos pudimos mover mucho. Bueno, pasamos a otra cuestión. Puede ser, por ejemplo, jugar o cambiar de tema y después seguramente en otro encuentro posterior volveremos a revisar estas cuestiones. Acá hay algo muy importante que tiene que ver con esta pregunta. Esta pregunta, este preguntarse que hacemos permanente en relación a esta evaluación que tienen los pensamientos automáticos, ¿sí? En este marco de lo que es la conceptualización cognitiva. Tener en cuenta los objetivos, ¿sí? Es muy importante que nos armemos diagramas en cada encuentro. ¿Qué objetivos me propongo? ¿Qué quería yo para esta sesión? ¿Sí? Esto no es al azar. Esto, por supuesto, después de haber realizado un buen diagnóstico, haber establecido el contacto y el feedback necesario con este paciente, haber ya establecido también, si es un menor, las entrevistas necesarias con la escuela, con los padres, si son adultos también, con su familia, con su entorno laboral o no, con su entorno más próximo, y a partir de toda esta información, en cada encuentro que voy a tener de tratamiento, plantearme el objetivo, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Qué quería para esta sesión? Después, ¿qué colaboración? Y si la tengo, ¿sí?
el o la paciente, ¿sí? Es muy importante poder contar con esta colaboración. Cuando les contaba en la filmina anterior, en esta lógica de poder hacer que el paciente reconozca este pensamiento que lo aborda, pueda creer en él, pueda pensar estrategias de resolución y que si vemos que no hay posibilidad pasamos a otro tema, ¿recuerdan? Eso tiene que ver con esta colaboración que me va a ofrecer esta persona que juega hoy el rol de paciente, abordando el problema en cuestión, no desvirtuándolo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener personas, niños, niñas, adolescentes y adultos que no colaboren porque quizás no tienen mucho para decir. Estas personas que no hablan mucho, que están esperando todo el tiempo que nosotros le digamos, que indiquemos lo que tienen que hacer. Es muy difícil abordar el problema en cuestión en ese sentido, ¿sí? Entonces los vamos a tener que ir induciendo nosotros, llevándolos nosotros a esta colaboración o a este modo que vamos a necesitar para que ellos nos den este tema, digamos, que nos den letras, por así decir, para poder colaborar y tener en cuenta el objetivo que me propongo. Y también la otra parte, podemos tener personas, niños, niñas, adolescentes y adultos, que hablen por demás. Estas personas que son quizás muy verborrágicas y que desvirtúan la temática propuesta. Por eso, no olvidarme del objetivo que yo quería para esa sesión, para contar con esa colaboración del paciente, para no desvirtuarme justamente de ese objetivo, de esa situación, de ese problema en cuestión. Porque muchas veces, sobre todo, bueno, con los adultos también, pero con los chicos pasa que no quieren, que no les interesa, que quieren jugar, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. Acá es muy importante este marco, este encuadre que vamos a tener que realizar. Otro preguntarse, ¿es un pensamiento importante para abordar que yo me propuse como objetivo? ¿Es necesario? ¿Cómo viene disrumpiendo la vida en esta persona, la vida en relación al aprendizaje de esta persona? Una vez que me hago estas tres primeras cuestiones, estas tres primeros interrogantes, paso a la confirmación, ¿sí? Confirmo esta creencia del paciente en ese pensamiento. Enmarco el pensamiento, cuál es, ¿sí? El que está presente y la creencia que subyace para que este pensamiento esté presente. Confirmo el estado emocional del paciente por ese pensamiento. ¿Cómo se siente al pensar esto que piensa? ¿Se siente abatido? ¿Se siente desmotivado? ¿Se siente deprimido? ¿Se siente desganado? La intensidad del mismo. ¿Qué intensidad tiene este pensamiento? Que dependerá del grado justamente para la intervención que vamos a tener ya en un análisis más profundo y ya metiéndonos de lleno en este tratamiento con el uso de diferentes estrategias. Por supuesto, el interrogatorio, el reforzamiento del modelo cognitivo, todo el tiempo el reforzamiento tiene que ver con plantearme los objetivos, con la colaboración del paciente, con pensar y repensar ese pensamiento, si es importante o no, cuál es, distinguirlo. Tiene que ver esto tiene que ver con el reforzamiento del modelo cognitivo. Pero entonces, para confirmar, tenemos que entender que este paciente reconoce esta creencia en este pensamiento, que cree que este pensamiento existe. ¿Qué estado emocional? ¿Qué le produce? ¿Qué tipo de perturbación le produce este pensamiento? ¿Y qué intensidad tiene? ¿Sí? ¿Qué grado de intensidad? ¿Por qué digo esto? Porque esa intensidad es la que nos va a dar toda la información para poder intervenir, ¿sí? Para que este análisis sea, por supuesto, un análisis exhaustivo y profundo, como dice aquí. Aquí va a depender muchísimo todas las herramientas que utilicemos, herramientas en relación a las estrategias que en ese momento tengamos en juego y que utilicemos en cada sesión. Bueno, muy bien. ¿Y acá qué pasó? ¿Por qué no puedo compartir? Discúlpenme, que vamos a ver qué pasó. Voy a ir de acá. A ver. Espérenme.
Acá estoy otra vez. Espérenme que no sé qué pasó con el PowerPoint. Voy a volver a seguir compartiendo, ¿sí? Aguárdenme una ventana porque me quedó sin compartir. ¿Por qué no puede compartir esto? A ver. Discúlpenme, ¿eh? Estoy grabando y ahora sí. Bueno, bien. No sé qué había pasado, pero bueno, espero que sepan comprender cómo lo han hecho todo el tiempo. Bueno, pasamos entonces a esto. Un pensamiento automático, ¿qué nos va a producir? Justamente un pensamiento automático nos produce distrés, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, a partir de todas preguntarse, vamos a lograr entender que este pensamiento que esta paciente tiene en esta situación de aprendizaje que estamos abordando e tratando de intervenir, le va a producir un distrés, ¿sí? Y diferentes reacciones emocionales, ¿sí? Fisiológicas y de comportamiento, que justamente van a acompañar a este pensamiento automático, que justamente es lo que lo perturba, lo que la perturba, lo que no le permite la adaptación necesaria para poder realizar un aprendizaje, por así decir, saludable, ¿sí? Entonces, él y la terapeuta, justamente lo que no tenemos que hacer es descalificar este pensamiento automático. Es de antemano creer que este pensamiento no debería estar presente, minimizarlo, descalificarlo, justamente no, todo lo contrario, porque no sabemos de antemano cuál es el origen, ¿sí? De por qué este pensamiento está presente en este sistema cognitivo. Y además, algo muy importante, porque violaríamos un principio fundamental de la terapia cognitiva, que es el empirismo colaborativo. Justamente el empirismo colaborativo tiene que ver con la relación, ¿sí? Paciente y terapeuta que conforman, ¿sí? A la hora de examinar en conjunto ese pensamiento. ¿Se acuerdan cuando les contaba que necesitamos de la colaboración de este paciente? Bueno, esto tiene que ver con el empirismo colaborativo, ¿sí? Esta experiencia que voy a tener con mi paciente para poder, junto con él, examinar, estudiar, evaluar ese pensamiento. ¿En relación a qué? A su validez, ¿sí? A su utilidad y a cómo desarrollar una respuesta más adaptativa. Eh, Importantísimo. ¿Cuán válido es? ¿Sí? ¿Cuán útil es? Porque seguramente ese pensamiento va a tener una utilidad o no. Hay que tratar de verlo y verlo con el paciente. Y también cómo poder desarrollar una respuesta que me produzca una mejor adaptación al medio en el que me encuentro. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta estas tres cuestiones. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la creencia en ese pensamiento, este paciente va a estar arraigado a esa creencia que cree que esto es así y que este pensamiento automático se presenta así y se instala en su sistema cognitivo de esa manera, me va a producir ¿qué? Un efecto versus una consecuencia. El efecto es todo lo que me produce esta consecuencia, perdón, lo que me produce este pensamiento. Eh, por ejemplo, les doy un ejemplo muy claro, en todas las pruebas me va a ir mal. No estudio porque no entiendo nada. Bueno, permanentemente ese pensamiento automático que me produce un efecto, a su vez me va a producir una consecuencia, ¿sí? Eh, Primero tengo que trabajar con este paciente en ese efecto, ¿sí? De ese pensamiento que ya está instalado, ¿sí? Y que de por qué se instaló, de esa validez, de la utilidad que tiene, de cómo voy a lograr y desarrollar una respuesta que lo adapte mejor y que no siempre tenga ese pensamiento que lo descalifica permanentemente, ¿sí? Digo, en relación a la escuela, puede ser en cualquier otro contexto, ¿sí?
Pero qué importante es la consecuencia, que tiene que ver con qué. Con esto, esta alternativa en relación a qué debo hacer. ¿Qué le diría, por ejemplo, esta es una manera, es un ejemplo que yo les pongo, a un amigo o a una amiga que piensa de esta manera? Como estás pensando vos en este momento, con este pensamiento que te produce tanta inadecuación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la evidencia a favor y en contra en relación a esta explicación alternativa? ¿Sí? ¿Cuál es la peor cosa que podría ocurrir? ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir? Poder pensar toda esta situación que me presenta este pensamiento en el contexto en el que aparece, ¿sí? Y ¿qué haría yo con otra persona, con un amigo, con una amiga, con alguien querido, si me plantea este pensamiento que yo estoy teniendo? ¿Sí? Por eso esto de qué le dirías a un amigo, con los chicos sirve muchísimo. Por supuesto, hay todo un trabajo de antemano, sobre todo con los niños y niñas. Esto que yo les contaba, un trabajo eh, de situarlos y de reconocer y de darles la palabra en el sentido de poder trabajar mucho lo semántico, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con este lenguaje pragmático también, de trabajar mucho con los padres, de poder ir dándose cuenta él con diferentes láminas, se trabaja mucho lo visual con los niños, ¿sí? Con diferentes imágenes, con sonidos, que te acompañan a poder determinar cuál es el efecto que ellos tienen frente a este pensamiento automático. Entonces, lo pongo en mayúsculas porque es sumamente interesante e importante entenderlo así. Aprender a evaluar un pensamiento automático es una habilidad, ¿sí? No es sencillo. Por eso les contaba esto. Uno no aprende de un día para el otro, es un trabajo exhaustivo de formación profesional, de actualización profesional, y vas generando esta habilidad de poder ir evaluando estos pensamientos automáticos que tanto disrumpen las situaciones de aprendizaje en nuestros pacientes. Un ejemplo que les puedo dar, y en el texto tienen el caso de Sally, una alumna que obtuvo una mala nota, ¿sí? Y el terapeuta le dice, obtuviste una mala nota y pensaste, nunca lo lograré. Creo que algo así dice. Esta idea te entristece. O sea, ustedes seguramente les habrá pasado con el parcial, que uno espera una nota, ¿sí? Y que no logras la nota que vos querés. Por supuesto, la idea te entristece, te desmotiva. Y generalmente pasa esto, se juega esta cuestión de por qué no me fue bien si siempre a mí me va bien, esta cuestión del éxito, o esta cuestión descalificadora también, ¿no? De por qué me fue mal, que me tendría que haber ido bien. Entonces, lo que se suele preguntar y se acompaña, y en el texto, en el ejemplo lo dice, si existen evidencias, ¿sí? De que les haya ido de esta manera en otras cuestiones, o de que no puedas tener éxito, le dice el terapeuta, en relación a, quiere decir que vos te ha pasado alguna otra situación que no has podido tener éxito. Y ahí la paciente le responde, creo que algo así, que ella lee y relee un texto de economía y no le logra entrar el texto en la cabeza, y que tiene que entregar un trabajo práctico y que no va a llegar a hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces el terapeuta vuelve a preguntar, des en cuenta cuando lo lean, cómo él repregunta, ¿sí? Y se arma este juego de ir y venir contextualizando la situación en el aquí y ahora. Entonces le vuelve a decir, ¿hay alguna evidencia que vos hayas visto que no lograste esto que vos me estás contando? Y la paciente logra pensar, no lo creo. ¿Cuál sería la solución que se presenta ahí? El terapeuta le provee la idea de que piense la situación hacia una amiga. Es este ejemplo que yo les daba. Que pueda diseñar alternativas, y qué le diría a una persona conocida, a un amigo que le presente esta situación. Seguramente que no le diría o no la calificaría como se autocalifica ella.
Por eso es increíble cómo lo que es este tipo de terapias funcionan de esta manera y cómo en la persona hacen que estos pensamientos los mortifiquen, ¿sí? Se hagan sentir inadecuados, y que todo el tiempo recurran en que cosas malas van a suceder, o en ser alarmistas, o en ser destructivos, mientras que quizás con alguien conocido puedan pensarse desde otro lugar, ¿sí? Seguramente todo esto no, le diría, no, vos vas a poder estudiar, vos podés, che, tenés que animarte, etcétera, etcétera. Lean el ejemplo que es muy claro en relación a cómo funciona nuestro sistema cognitivo y cómo funcionan estos pensamientos automáticos que quedan tan arraigados en nuestro modo de ser, ¿sí? En nuestro modo de ser cotidiano y que nos complican totalmente la adaptación. Porque si yo todo el tiempo me instalo en pensar que tal cosa o tal otra no la puedo hacer, o que no llego a hacer esto, y que toda la culpabilidad la tienen los demás, la tiene el contexto, la tiene el afuera, bueno, muy difícil va a ser poder combatir estos pensamientos automáticos. Lo que uno tiene que llegar y tratar de lograr con nuestros pacientes es poder encauzarlos en esa autogestión, ¿sí? Autonomía de cómo poder vehiculizar estos pensamientos automáticos disfuncionales en pensamientos automáticos funcionales, ¿sí? Y de alguna manera responsabilizarlos a nuestros pacientes a poder encontrar resoluciones, no que quede en la protesta permanente de que el otro, o por culpa del otro, o porque me lo hicieron, o porque fue así, sino poder pensar en cómo poder ir resolviendo estas situaciones con todo lo que tengo como persona, que justamente el terapeuta va a tener una función fundamental en poder hacer ver y revisar todos los componentes cognitivos, todo este historial, esta anamnesis, todo esto que vamos a poder establecer en estas entrevistas, en este diagnóstico, y para que este paciente logre hacer este trabajo, ¿sí? Justamente reivindicando, ¿sí? Su sistema cognitivo, su modalidad de aprendizaje, no en una cuestión chata, nefasta, vacía, estereotipada, ¿sí? Lo que buscamos con la terapia cognitivo-conductual es poder ir resolviendo de manera creativa, de manera funcional, las diferentes situaciones y eventos que nos producen distrés, que esto es lo que yo les decía, porque, por supuesto, todos quisiéramos tener buenas noticias permanentemente y que las cosas nos salgan bárbaro permanentemente, pero sabemos que no es así. Lo importante es cómo atravesamos estas diferentes situaciones para que podamos seguir adaptándonos y seguir viviendo con calidad de aprendizaje saludable. Para finalizar, muy brevemente, ¿cómo combatimos estos pensamientos automáticos? Con el uso de interrogatorios. Esto que yo les decía es una matriz muy importante, el interrogatorio, en lo que convoca la terapia cognitivo-conductual. Son colaborativos, son creativos, son informativos, hacen tomarnos conciencia de este conocimiento del paciente, es lo que les venía yo diciendo, y su respectiva evaluación, puede siendo eficaz o no, por supuesto, porque no siempre esta evaluación se permite y esta evaluación no sale bien, pero es necesario el uso de interrogatorios. Otra manera, otro dispositivo importante para combatir los pensamientos automáticos es el uso de la escritura. Importantísimo y necesario reforzar el uso de la escritura para la comprensión de la situación. Siempre se trabaja con agendas. Yo tengo pacientes que ya tienen agenditas, cuadernos, donde vamos escribiendo cada situación, cada evento que se va viviendo y cada situación que va transcurriendo, ¿sí? La escribimos, ¿sí? Y eso hace que
este refuerzo, esta escritura, ¿sí? De poder pensar en este pensamiento, recuerden lo que les decía, cómo se presentó, la creencia, si creo o no, si es relevante para poder trabajarlo o no, en qué cosas me perturba. Bueno, todo esto que vamos trabajando en la consulta, escribirlo y va a reforzar la comprensión del mismo, de la situación en sí, ¿sí? Y a su vez va a permitir también que este paciente o esta paciente pueda acceder a sus anotaciones. Es como un modo de guía, ¿sí? De agenda, por así decir, en relación a las cosas personales que anota. Lo puede hacer mediante estar en el tratamiento o tiempo después del mismo, semanas, meses y a veces años. Habiendo dejado el tratamiento, se puede recurrir a estas escrituras, ¿sí? Para poder reforzar lo que se va resolviendo y lo que tiene que ver con el eje y lo estructural de la terapia cognitivo-conductual. Y por último, les quiero dejar este otro ítems que tiene que ver con de cómo combatir, ¿sí? Con los pensamientos automáticos, que es el uso de cuadros, ¿sí? Ustedes van a ver en el texto modelos. Yo no quise hacer un PowerPoint extensivo porque todo esto está en el texto. Acuérdense de acompañarse con la guía de lectura, ¿sí? Las hojas de ruta, mejor dicho, bueno, guías de lectura o hojas de ruta. Tener el uso de cuadros que los denominamos registro de pensamiento disfuncional, los RPM, registro de pensamiento disfuncional. Estos cuadros van a estar elaborados por ustedes, por supuesto, con diferentes columnas, ¿sí? Donde se destacan. Yo aquí utilicé las 4 primeras que al principio de un tratamiento es lo que primero vamos a abordar: el día y la hora, la situación o evento, el pensamiento automático y la emoción que actuó en el mismo, ¿sí? Esto es muy necesario e importante para trabajar con diferentes trastornos, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, las cuestiones de chiquitos con cuestiones en las conductas, ¿sí? En déficit atencional, con chiquitos con problemáticas que tengan que ver con dificultades específicas del aprendizaje, ¿sí? Trastornos generalizados, etc. Es muy importante poder trabajar. A veces también se trabaja en conjunto a la familia, ¿sí? Vuelvo a repetir: el día y la hora, la situación, que es el evento, qué cosa te sucedió en relación a lo vivido, por ejemplo, si es una mala nota, si me peleé con un compañero, si discutí con mis padres, si no me salió tal o cual cosa. Qué pensamiento automático enseguida se enganchó a esa situación, ¿sí? Porque a partir de esta situación determinada hay un pensamiento que automáticamente desborda nuestra mente, ¿sí? Esto no me sale, no sirvo para nada, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la emoción? ¿Sí? Miren estas 3 cosas: situación, pensamiento automático y emoción, que es donde nuestro objetivo, ¿sí? En relación a este modelo de conceptualización cognitiva, se va a apoyar, ¿sí? Y son las cuestiones que vamos a tener que ir trabajando. Ya estamos dejando de compartir. A ver. Ahí estamos, muy bien. Estas son las cuestiones que vamos a apuntar y a trabajar. Porque a partir de esta situación pienso de esta manera y mi emoción es de esta otra. Ahí es donde hay que revertir toda esta situación para poder, a partir de un evento, que ese pensamiento que aparece automáticamente no disfuncione, ¿sí? Mi situación adaptativa, ¿sí? Generando emociones que disrumpen justamente el desarrollo del aprendizaje de nuestros pacientes. Bueno, es un poco sintetizarles esta última parte de la unidad 5. Acompáñense, como les dije, con las hojas de ruta, con estas diferentes videoclases que les fuimos ofreciendo. Recuerden que esto es una
una introducción a la psicología cognitiva, es una materia con un plan curricular aprobado, por supuesto, por los entes que tienen que ser aprobados los planes curriculares, pero que para seguir formándonos es muy necesario realizar los posgrados, que seguramente lo van a hacer una vez que tienen la carrera de grado ya aprobada. Así que gracias por haberme escuchado, es un placer como siempre, creo que esta es la última clase teórica que les ofrezco, a lo mismo que mis compañeros, y nos vamos a encontrar el 27 de noviembre en una clase de cierre que ya no tiene que ver con el marco teórico de la materia. Espero haber sido clara como siempre, y cualquier duda no dejen de escribirme en los diferentes foros. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao.